Aquí estamos. Buenos días a todos. Feliz inicio de semana. Estamos llegando un poquito tarde. Estaba poniendo un raidolito para los moscos porque están bravos. Pero aquí estamos cumpliendo con nuestra función, cumpliendo con nuestra asignación. Espero que tú estés cumpliendo con tu asignación en el cuerpo de Cristo, en la parte que te corresponda participar, para que todos hagamos funcionar esta gran tarea que se nos encomendó. A uno nos toca ser aguadores, a otro le toca participar en la cancha, otros están de espectadores y otros compran su boleto de entrada al estadio. Pero bueno, aquí todos participamos activamente, cada uno dará cuenta de su propia asignación. Espero que las cápsulas y semillas que estamos sembrando en tu corazón puedan ser de bendición y las apliques a tu vida para que puedas tener los resultados. Capítulo 17, Génesis 17. Veíamos el viernes que el Señor le apareció a Abraham y le dijo: Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Vemos que por primera vez se le apareció como el omnipotente, como el todopoderoso, así dice la escritura. Y ahora, en este contexto, le dice dos cosas más: anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, dice el versículo 2, y te multiplicaré en gran manera. Veíamos el viernes que anda delante de mí significa sé consciente de que estoy contigo, camina con ese entendimiento, camina, actúa, piensa y habla con la conciencia de que estoy contigo, de que estoy a tu lado. Y sé perfecto tiene que ver con sé íntegro, sé cabal, sé completo, que tu corazón no quiera una cosa y tu espíritu quiera otra cosa. Que no tengas dos pensamientos en tu mente, que por un lado sí deseas que te bendiga y te prospere, pero por otro lado todavía tienes tus pies sobre Egipto, en el caso de Abraham, sobre Ur. No seas como la India María, que te vas a quedar ni de aquí ni de allá, ni como la chimoltrufia, que cuando no dices una cosa dices otra. O sea, sé perfecto, sé de un solo pensamiento, sé de una sola dirección, no andes con ambigüedades, le estaba diciendo el Señor. Entrégame por completo tu corazón. Sé perfecto, porque finalmente lo que Dios busca es nuestro corazón y que se lo demos por completo, que le demos todo nuestro ser. Por eso el apóstol Pedro dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor. Pero aquí vemos en este pasaje, vamos a ver algo, por lo menos dos cosas. Siempre digo que van a ser dos cosas y luego salgo con 10 cosas. Pero dice este pasaje, versículo 2, pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. En el capítulo 15 vemos que Dios entró en pacto con él. Eso fue en el capítulo 15. Hubo un pacto donde habría una descendencia, donde poseería una tierra. Sin embargo, en el capítulo 16 vemos que Abraham encontró una salida, encontró un atajo, buscó una salida por medio de Agar, la sierva egipcia. Entonces, aunque Dios ya había hecho un pacto con Abraham, necesitaba que Abraham entrara en pacto con él. Fíjate bien, en el capítulo 15 Dios entra en pacto con Abraham, pero ahora necesita que Abraham entre en pacto con él, que se comprometa, que entienda el poder, el valor de un pacto, que entendiera lo que significa el alcance de un pacto. Por eso vemos en el versículo 3 que entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham,
sino que será tu nombre Abraham. Le agregó una H y una A, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Y este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Vámonos por partes porque este pasaje está lleno de contenido, está lleno de principios, de llaves que necesitamos extraer, asimilar y poder llevar a cabo. Vamos a ver varias cosas que el Señor le dijo a Abraham. Como ya mencionamos, previamente Dios había hecho un pacto con él. Levantaron aquel altar con los animales partidos y el Señor pasó una columna de fuego en medio de esos animalitos sacrificados. Pero ahora en el capítulo 17 el Señor le está diciendo, hey Abraham, yo quiero establecer mi pacto contigo. Yo quiero establecer mi pacto contigo y con tu descendencia. Quiero que tú lo asimiles y lo recibas. Y como vemos, el Señor, para llevarlo a ese punto, porque el punto final es que Dios establecería el pacto con Abraham, pero Abraham necesitaba entrar en pacto con él. Él y su descendencia necesitarían entrar en pacto con Dios, y para eso la señal de pacto era la circuncisión. Cortar el prepucio de los varones desde los 8 días de nacido, era necesario la circuncisión. Dios establecía su pacto con ellos, pero ellos tendrían que dar una señal de pacto. Ellos tendrían que dar una señal de pacto al cielo, y esa señal de pacto era la circuncisión. Es decir, cuando un padre de familia circuncidaba a su niño a los 8 días de nacido, le estaba poniendo una señal a este niño. Y la señal era, hijo, tú tienes pacto con Dios. Tú eres hijo de pacto. Tú eres parte de un pueblo que tiene un pacto con Dios, y aquí está la señal de que tú le perteneces a Dios. Ahora, imagínate este niño, a sus 8 años no entiende lo que está pasando, pero cuando va por sí solo a hacer sus necesidades, se da cuenta que hay una señal, y esa señal era una señal de pacto. Le perteneces a Dios, estás en un pacto, eres parte de una nación santa, eres parte de un pueblo escogido, eres parte de un plan extraordinario que Dios tiene con la humanidad. Si en algún momento este jovencito pudiera ser tentado a tener relaciones sexuales antes del matrimonio, entonces se acordaría. Al querer realizar esa acción, se acordaría, hey, tú eres parte de un pacto, tú eres parte de un pueblo santo, tú eres parte de una promesa, tú eres parte de un proyecto trascendente de Dios aquí en la tierra. Tú eres parte de una descendencia santa, de una semilla santa, de una simiente bendita. No pierdas tu llamado, no pierdas tu asignación. Ya si el hombre se casaba y de pronto por ahí estaba la situación que en el camino se presentara la tentación de adulterar, en el momento de querer realizar aquel acto se acordaría, tendría presente de que era un pueblo bendito, era un pueblo escogido. Era un pueblo llamado a ser una generación, una nación diferente. ¿Por qué el Señor puso esa señal allí? Bueno, podemos ver varios motivos. Uno de ellos es que en el capítulo 16, Abraham cometió por allí un error. Abraham, déjame subirle un poquito más a la... Un poco oscuro. Abraham cometió un error
al tomar a su sierva Agar para tener el hijo. Abraham tenía la promesa, Abraham estaba bendecido, pero estaba poniendo el semen, estaba poniendo la semilla en el lugar equivocado. El recipiente, en el buen sentido de la palabra, que el Señor utilizaría para traer la descendencia bendita iba a ser Sara. Iba a ser Sara. Entonces era el hombre correcto, con la promesa correcta, con la palabra correcta, pero depositando la semilla en el lugar incorrecto. En el lugar incorrecto necesitaba depositarla en Sara, porque por ahí vendría la simiente bendita. Entonces, después de ese garrafal error, Dios lo lleva a un pacto. ¡Ey! Entra en pacto. Tienes que circuncidar, porque debes ser cuidadoso con tu vida, con lo que realizas. Porque si voy a hacer de ti una gran nación, tienes que empezar a visualizar lo que quiero hacer por medio de ti. Porque el Señor le dijo, de ti saldrán naciones y de ti saldrán reyes. Quiero por medio, aunque todavía no tienes hijos, quiero que veas la enorme responsabilidad que debes asumir con el asunto sexual. La enorme responsabilidad que debes asumir con este tema. Porque si quiero hacer de ti una nación grande, quiero traer hijos en bendición, quiero traer una descendencia poderosa, quiero hacer una nación diferente, debes ser cuidadoso, debes honrar tu matrimonio. ¿Sabes que en Gálatas capítulo 5, cuando habla de las obras de la carne, las obras pecaminosas de la carne, y dice la escritura que nos apartan, que al llevarlas a cabo, al practicarlas, esas obras de la carne, nos llevan a perder nuestra herencia en el reino de Dios? Pablo dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. Y cuando habla de las obras de la carne, el primer segmento que aparece es el segmento que tiene que ver con los asuntos sexuales. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, lo pone en el primer ámbito. Porque ese es uno de los mayores problemas. No es el único, tal vez algunos tengan otro tipo de problemas, pero en la mayoría este problema, ese asunto es el mayor problema o la causa de las caídas. De las caídas. Entonces, el Espíritu Santo está poniendo por ahí, a través de esta cápsula, de este punto, la importancia de guardar estos asuntos, de observarlos con atención. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, por ejemplo, donde es evidente que los jóvenes pueden tener este tipo de problemas. También le dice a los solteros, mira, bueno, fuera quedarte así, pero si te estás quemando, mejor cásate, porque representa una problemática, adolescentes no conducidos, jóvenes no conducidos, terminan cayendo, terminan yéndose por ese camino que después les trae serias consecuencias que les afectan incluso en el matrimonio. Entonces el Señor está llevando a Abraham al entendimiento de esta verdad. Necesitas entrar en pacto. La circuncisión será señal de pacto. Ahora, para llegar a este punto, para llegar al punto donde el Señor le dijo, tienes que circuncidarte para que guardes tu vida, tu descendencia, para que sean un pueblo escogido para mí. Previo a eso el Señor le cambió el nombre. Porque como leímos ya, el Señor le dijo, no te llamarás más Abraham, sino que te llamarás Abraham. Le agregó una H, Abraham. Le sopló una letra, la H. Le puso la H en medio. Fue como si le impartiera algo. Fue como si le impartiera la capacidad de poder entrar a ese tipo de relación de pacto. Le agregó la H, le impartió algo. Una impartición que todos necesitamos. Una impartición divina para poder entrar a esa relación de pacto, porque Dios nos llama a entrar en pacto con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces nosotros tenemos incapacidad para entrar en pacto. Sí, lo decimos de palabras, sí, yo entro en pacto y etcétera, etcétera. Pero la realidad es que humanamente hablando,
entrar a este nivel de pacto con Dios no es algo sencillo. Entrar a este nivel de pacto y comunión con Dios no es algo simple. Necesitamos una impartición, necesitamos un cambio de nombre. Entonces, nuestra intención puede ser buena, nuestro deseo puede ser bueno, nuestras palabras pueden ser yo entro en pacto contigo, pero en la realidad de las cosas nos damos cuenta que es mucho más que simplemente desearlo. Nos damos cuenta que necesitamos una impartición. Y esa impartición es la que Dios le hizo a Abraham, al cambiarle el nombre. Abraham le impartió la H, le impartió la letra que le hacía falta. Esa H es una letra muda. Esa H es una letra que no suena. Pudiera ser algo que no se ve, pudiera ser como el viento. De ahí viene la impartición. Fue la impartición que recibió Adán cuando fue puesto en el huerto del Edén. Sopló el Señor aliento de vida. Eso que no se ve, esa letra que no suena. Eso que no podemos tocar ni ver, pero que recibimos. Esa H representa esa impartición que todos necesitamos para poder entrar en una relación de pacto con Dios. Como te repito, Dios entra en pacto con nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros necesitamos caminar al nivel... Tengo un raidolito ahí para espantar los moscos, pero... Nosotros necesitamos caminar en la medida que se nos demanda entrar en esa relación de pacto con el Señor. Entonces Dios le muestra la importancia de entrar en una señal, en pacto con Él, pero también le imparte la letra H y le da un cambio de nombre, un cambio en el sentido de su nombre, porque Abraham significa padre enaltecido, pero Abraham significa padre de multitudes, padre de muchedumbres. Esta letra que se le agregó le dio un significado diferente a su nombre. Como te repito, Abraham significa padre enaltecido, ¿sí? Aunque no tenía hijos, ya él estaba enaltecido por ser un padre, pero cuando le cambió el nombre a Abraham, lo llevó a ver el llamado que tenía, padre de muchedumbres, padre de muchedumbres. La Escritura nos muestra por medio de este pasaje que el Señor lo llevó a cambiar sus palabras, a tener cuidado en la forma en que empleaba su boca, porque más adelante vemos que también a Saraí le cambió el nombre y le puso Sara en lugar de Saraí. Esto viene en el mismo capítulo 17, versículo 15. Dijo también Dios a Abraham: a Saraí tu mujer no le llamarás Saraí, mas Sara será su nombre. Como veíamos hace algunos días, Saraí viene de un vocablo que tiene que ver con reina, pero más en el sentido de gobernar, de controlar, de manipular, de dirigir. Entonces Saraí era una controladora. Saraí era una que imponía las cosas. Era la hermana controles. Y el Señor tenía que cambiarle el nombre. Y le puso Sara, que significa princesa. Ese cambio de nombre. Ahora imagínate el vocabulario o el lenguaje o la forma de comunicarse entre ellos. Ahora Sara, tendría que decirle a Abraham, tendría que decirle padre de multitudes, aunque no tuvieran hijos. Y Abraham tenía que decirle a su mujer, dígame princesa. ¿Qué pasó, princesa? En vez de decir manipuladora, controladora, matriarca, en vez de decirle así, tendría que decirle princesa. Tuvo que haber un cambio en la manera de comunicarse entre ellos. Tuvo que haber un cambio del lenguaje. Tuvo que haber un entendimiento. Tuvo que haber una relación más cordial entre ellos. Una comunicación fluida de manera correcta. Entonces, cada vez que le hablaran, Sara a su marido, le estaría profetizando, le estaría llamando como lo que todavía no era, pero que en algún momento Dios les permitiría ser. Los estaba llevando
a comunicarse entre ellos de la manera en que Dios los veía, no de la manera en que en ese momento se encontraban. Porque la Biblia dice que Dios llama las cosas que no son como si ya fueran. Lo que Dios piensa hacer en ti, Él ya lo ve, pero necesitas verlo tú. Eso que Dios va a hacer en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, Él ya lo ve, pero necesitas verlo tú. Y si tú lo empiezas a ver como Él lo ve, lo vas a empezar a declarar o a confesar como Él lo ve. Entonces, si por ejemplo Dios ve a tus hijos como empresarios, porque aquí dice que Dios le dijo a Abraham, saldrán reyes de ti, saldrán naciones de ti, es lo que saldrán de ti, y tú tienes que verlos. Entonces, cuando tú ves lo que Dios quiere hacer en tus hijos, el resultado final de lo que Dios hará en tus hijos, tú empiezas a conducirlos hacia allá y empiezas a hablarles para que vayan en esa dirección. Por el contrario, si tú les dices rebelde, borracho, tonto, bueno para nada, inútil, si les empiezas a dar ese tipo de palabras, es que tú todavía no has sido transformado ni has comprendido la manera en que Dios ve las cosas, en que Dios le habla a las cosas. Dios llama a las cosas a existencia. Dios llama, dice Hebreos 11, que por la fe entendemos que Dios hizo todo el universo de donde no había nada. Y Dios todo lo llamó existencia hablando, sea la luz, y fue la luz. Produzca la tierra hierba verde, y empezó la tierra a producir hierba verde. Produzcan las aguas seres vivientes, y las aguas empezaron a producir seres vivientes. Dios llamó existencia lo que todavía no estaba. Lo trajo a la luz, aunque todavía no existía. Ese es el poder de la palabra de Dios. Entonces, no es que nosotros tengamos esa facultad de alocadamente decir, le voy a pegar al melate, y ese tipo de rollos no. Sino que cuando somos capaces de ver lo que Dios ve, cuando caminamos en la voluntad de Dios, cuando estamos en acuerdo con Dios y caminamos en esa misma dirección, entonces Dios nos lleva a hablar las cosas, a ver las cosas como Él las ve. Él ya ve a tus hijos de una forma, pero tal vez tu mirada todavía está distorsionada. Tu mirada todavía está influenciada por la amargura, por el resentimiento, por la experiencia de la vida, y eso es lo que le confiesas a tus hijos. Esto es lo que le hablas a tus hijos, en vez de ver el lenguaje de Dios. Pero te repito, esto no es un asunto de que ya ahorita lo digo y lo empiezo a aplicar, sino que es un asunto que nos tiene que ser revelado en el espíritu. La escritura dice la importancia de alinear el corazón con nuestra boca, el corazón con la boca. Y dice, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Entonces es importante creer desde adentro, desde el corazón. En nuestra mente puede estar la información de esta enseñanza, pero si no está en el corazón, estamos, ya sabía que no iba a ocurrir. Ya sabía yo que esto no iba a funcionar, porque todo está en la información de tu mente. Pero cuando lo recibes en tu espíritu, cuando el Señor se te revela en el espíritu, por eso el Señor le dice, quiero que seas perfecto, que tu corazón sea íntegro, que lo que te digo, y ya lo estableciste en tu mente, también está en tu corazón. Eso implica perfección, que mi mente y corazón están alineados a la voluntad de Dios. Que mi mente, corazón y conductas están alineados a lo que Dios quiere. Porque entonces cuando eso está alineado, mi espíritu tiene la capacidad de escuchar al Señor. Entonces cuando Dios nos habla acerca del matrimonio, tú ya empiezas a caminar de acuerdo a lo que Dios te mostró. Porque cuando tú no caminas de acuerdo a esa revelación de lo que Dios te muestra o de lo que Dios tiene para ti, tú te desesperas y respondes a tu cónyuge como siempre has respondido. Tú le respondes de acuerdo a lo que ves en el ámbito natural. Tú lo ves flojo, lo ves desobligado, tú lo ves en el ámbito natural, la realidad es una. Pero cuando tú vas al ámbito de la fe, a lo que Dios quiere hacer,
Entonces Dios, tú te pones de acuerdo con Dios y en tu casa tú eres un aliado de Dios. Un aliado que va a confesar las cosas que ya el Padre le mostró. Un aliado que va a alentar a su cónyuge, a su marido, a su esposa, a que haga las cosas que ya Dios le mostró. Que en medio de un problema que surge, sale tu marido a buscar trabajo y no encuentra, pero como el Señor ya te mostró a ti que los va a prosperar y que los va a bendecir, tú no te desanimas ni te desesperas, sino que te vuelves en una ayuda idónea, no demonia. Una ayuda idónea, que como ya viste el cuadro general que Dios te mostró, entonces tú le dices a tu cónyuge, amor, no te desanimes, no te desesperes, estoy seguro que Dios nos va a abrir una puerta, sigamos intentándolo, vamos a romper este estancamiento, vamos a salir de este desierto. ¿Por qué? Porque tú ya lo viste y tú llamas las cosas que todavía no son como si ya fueran. Tú ves a tu marido trabajando, tú ves a tu marido desarrollándose, tú ves a tu marido avanzando, porque es lo que Dios te mostró y es lo que tú confiesas. Entonces no puedes entrar a esa relación de pacto con Dios si primero no cambia tu lenguaje. No puedes entrar en esa relación de pacto con Dios si no ves lo que Dios quiere hacer. Porque aunque hace 2000 años Jesús envió a su Hijo, perdón, el Padre envió a su Hijo Jesús y ya murió por nosotros, tú no puedes vivir en ese nivel de santidad que se nos demanda porque no se te ha revelado la importancia de que tú entres en pacto con Dios. Dios ya entró en pacto con nosotros, ya extendió su mano, señal de pacto, al enviarnos a su Hijo. Pero nosotros debemos agarrar esa mano y entrar en pacto, responder. Cuando no respondes en santidad, cuando no respondes con compromiso, cuando no alineas tus pasos, es que no se te ha revelado esto. Caminas en una religión, estás por mientras, a ver si funciona. Y esto no va a funcionar, porque tienes que andar en fe. Hebreos 11:6 dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú estás empezando la vida cristiana para ver cómo te va, para ver si funciona, no te va a funcionar. Tienes que empezar con fe, tienes que empezar con compromiso, porque llega un punto donde puedes recibir alguna respuesta a cierta petición. Pero al rato vas a tener otra petición en donde no habrá respuesta porque no hay avance de parte tuya, no hay compromiso de querer entrar en pacto con Dios, y en alguna situación donde no haya respuesta te vas a desanimar y vas a volver atrás, aunque en realidad nunca habías avanzado. Entonces llega el punto donde nosotros debemos comprender que la vida en Cristo es mucho más profunda que como regularmente la han enseñado. Es mucho más profunda que como en la religión tradicional se enseña. Solamente íbamos cuando había alguna fiesta, alguna celebración, o cuando ya estábamos tocando fondo, pero nuestra religión era únicamente pedir, únicamente decirle a Diosito, cuídame, Diosito, me encomiendo en tus manos. Pero ahora entendemos que no es un asunto así. Dios no es una lámpara, no es un genio en una lámpara al que le frotamos y le pedimos cuando tenemos un aprieto o alguna necesidad. No, no, Dios es eterno. Dios es nuestro Padre. Dios desea bendecirnos, Dios desea prosperarnos. Dios ya extendió el puente que es Cristo Jesús. Ese es el pacto que Él hace con la humanidad por medio de Él. Pero nosotros debemos responder a ese pacto. Debemos responder apropiadamente. Pero no podremos responder apropiadamente si no entendemos la importancia de la impartición de la letra H. La impartición de esa letra muda, esa letra que no se escucha, esa letra que no se ve, pero que es una letra que implica impartición. La impartición para un cambio de nombre. La impartición que recibió Saulo de Tarso para convertirse de Saulo a Pablo. Esa impartición que recibió. La impartición que recibió también Simón para dejar de ser Simón y convertirse en Pedro. Esa impartición es la que necesitamos. La Escritura habla de cómo en algún momento se nos dará
una piedrecita que tiene un nombre, un nuevo nombre que nadie más conoce. Y ese nuevo nombre es el nombre que se te dio en la eternidad. Es como se te conoce en el cielo. Es el propósito de Dios para tu vida. Por ejemplo, Samuel. La Biblia nos enseña que Samuel fue hijo de una mujer llamada Ana. Pero Samuel fue el resultado de una mujer estéril que quería tener un hijo. Ella se lo pidió a Dios. Pero Dios quería traer una reforma. Y esa reforma era en el sistema religioso que estaba en decadencia, en un sistema religioso que estaba caduco, que estaba apartado de los caminos del Señor. Entonces Dios trajo a Samuel a existencia por una razón. Dios trajo a Samuel a existencia por un propósito. Pero vemos que hasta el capítulo 3, aunque Samuel ya estaba sirviendo al Señor, aunque Samuel ya estaba en el tabernáculo, ya estaba sirviendo al sacerdote Elí y estaba durmiendo cerca del arca, él no había conocido al Señor. Él servía al Señor, pero todavía no lo conocía. Él servía al Señor, pero todavía no se le había revelado palabra. Por eso cuando Dios lo iba a despertar a su propósito, le empezó a hablar: Samuel, Samuel. O sea, lo estaba sacando de la vida común para llevarlo a caminar en la vida de propósito. Y le empezó a hablar: Samuel. Lo estaba trayendo existencia. Fuiste pedido, fuiste traído por una razón. Y 3 veces le habló y Samuel no entendía que era Dios hablándole. Iba con el sacerdote Elí para preguntarle: ¿me hablaste? No, yo no te he hablado. Hasta que el sacerdote entendió que era Dios quien le estaba hablando. Y entonces cuando Samuel respondió al Señor, instruido por Elí, le dijo: habla que tu siervo oye. Entonces el Señor lo despertó a su propósito. El Señor lo despertó a la razón por la que había venido. Sopló sobre él la letra H. Sopló sobre él el propósito. Sopló sobre él el aliento de vida. Y a partir de entonces, Primera de Samuel capítulo 3 comienza diciendo que no había palabra, ni revelación, ni visión con frecuencia, pero ese mismo capítulo termina diciendo que Dios volvió a hablar, volvió a aparecer en Silo por boca de Samuel. Un ejemplo extraordinario es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Antes de su bautismo, Él era el hijo del carpintero. Antes de su bautismo, Él era el hijo de María. Antes de su bautismo, Él era un muchacho más en Nazaret. Jesús era de Nazaret. La gente lo conocía, creció entre ellos, jugaba fútbol con ellos, iban al río, iban al mar, a pescar, diferentes actividades. Conocían a sus hermanas. Mateo capítulo 13 menciona que Jesús tenía hermanos y hermanas, y no lo señalan en el sentido de que eran de la religión. Eran hermanos carnales, hermanas carnales, porque ahí hablan de María, su madre. Era un joven conocido allí, pero después de que fue bautizado, el cielo se abrió y el Espíritu Santo vino sobre él. Vino la impartición. Lo que estoy hablando en Abraham de la letra H. Vino la impartición sobre Jesús y entonces comenzaron los milagros, las señales, los prodigios. Recordemos que cuando el ángel apareció a María, en el libro de Mateo, le dijo: el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y concebirás en tu vientre al Hijo del Altísimo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí vemos el propósito: le pondrás Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces, el propósito de Jesús era morir en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Pero no comenzó a caminar en ese propósito, sino hasta que fue al río a bautizarse, donde estaba Juan el Bautista. El cielo se abrió y recibió la impartición. 30 años de la vida de Jesús, Él fue el hijo del carpintero. 30 años de la vida de Jesús fue uno más en Nazaret. Pero cuando el cielo se abrió y se le impartió lo que necesitaba para su propósito, entonces comenzó a caminar en la razón por la cual
vino a esta tierra. Entonces es importante este punto, mucho más importante de lo que pensamos. Abraham ya tenía tiempo caminando, Abraham ya había realizado muchas cosas, pero en este capítulo 17 estamos viendo la importancia de la impartición de la letra H, de la impartición en nuestra vida, para dejar de ser Abraham y convertirnos en Abraham, padre de multitudes, padre de una nación, padre de reyes. Hasta ese punto se le impartió, para que pudiera comprender la importancia de entrar en esa relación de pacto. Abraham, la impartición y el cambio de lenguaje. Llamar las cosas como si no fueran. Llamar las cosas, que no son, como si ya fueran. Esto es mucho más que una declaración absurda que a veces podemos ver a alguien realizar cuando ni su vida ha cambiado, ¿verdad? Ni siquiera es responsable con su propia vida, ni siquiera atiende la cama, ¿verdad? No es un asunto de pararse a hablar, a dar palabrería. Yo declaro, yo digo, va más allá. Esto es profundo. Nos la podemos pasar, hasta un cotorro puede declarar y puede decir las mismas cosas que nosotros decimos, pero ese cotorro no tiene espíritu como nosotros tenemos. Nosotros necesitamos comprender en el espíritu la necesidad de cumplir estas primeras cosas que hemos visto en estas 2 o 3 semanas en la vida de Abraham, para llegar a este punto de la impartición de la letra H. Es mucho más que hablar en lenguas, es mucho más que una experiencia, es mucho más que que ir a un retiro, es mucho más que un momento. Es el punto donde el cielo se abre y se te imparte. Y comienzas a caminar en ese propósito. No significa que se te va a cumplir de un día a otro. Jesús caminó 3 años después de esa impartición para llegar a la cruz. 3 años. Abraham todavía caminó y realizó algunas cosas antes de llegar al hijo de la promesa, llamado Isaac. Pero comenzó con el cambio de nombre, la impartición de la letra H y el cambio en la manera de hablar, en la manera de conducirse. Ahora él tenía que decirle a su mujer, mi princesa. Y ahora ella le tenía que decir a él, padre de multitudes. Ya no iba a decirle padre orgulloso, sino padre de multitudes. Le iba a decir como Dios le decía. Le iba a hablar como Dios hablaba acerca de él. Y ese es el cambio de lenguaje que tiene que haber en nuestra vida. Tienes que llamarle a tus hijos de acuerdo a como Dios los ve. Tienes que llamarle a tu cónyuge como Dios dice que es él. Tienes que hablarle a tu vientre como Dios dice que es. Tienes que hablarle a tu negocio como Dios dice que es. Tienes que hablarle a tu camino. No me refiero a que andes ahí como loco hablando ahí, diciendo cosas, sino que verdaderamente comprendas en tu espíritu que tu cónyuge tiene un propósito de parte de Dios. Tú tienes un propósito de parte de Dios. Tú tienes que llamarte a ti mismo como Dios te ve. Tienes que verte a ti mismo, tienes que creerlo en tu espíritu, que lo que Dios dice que va a hacer en ti, lo va a hacer. No tiene que haber 2 mentes dentro de ti. Por eso Génesis 17 comienza diciendo, sé perfecto, sé completo, sé cabal. Tus emociones te traicionan y te hacen pensar otra cosa, pero tu espíritu quiere. Tu carne te jala para un lado, pero tu espíritu quiere. Y de esta forma no puedes avanzar. Tu espíritu anhela ir a Canaán. Tu espíritu anhela desarrollar una vida de fe, pero la carne te gana. Dijo alguien, la carnota te gana. La carne te gana. Los malos deseos te ganan. Entonces hay una lucha en tu mente en que sí quieres, sí le quieres creer a Dios. Pero por otro lado, el alma, influenciada por la chimoltrufia, te hace volver hacia atrás, te hace caer envuelto en las situaciones almáticas, emocionales. Tu matrimonio es un matrimonio destinado a ser
próspero y bendecido, pero esa tendencia a ser celoso, esa tendencia a ser conflictivo, esa tendencia a dejar que las emociones se manifiesten y se hagan cuadros tremendos, no les permite avanzar, porque tú todavía no te ves como Dios te ve. No te la crees, no te la has creído. Hay una lucha en tu interior. Entonces tiene que venir ese cambio de nombre. Abraham tuvo que asimilarlo. Él pudo haberle dicho, Señor, pero todavía no tengo el hijo y tú ya me estás llamando padre de muchedumbres. Sí, te estoy llamando padre de muchedumbres. Pero ¿qué va a decir la gente? ¿Qué te importa lo que diga la gente? Tú tienes que creer lo que te estoy diciendo. Tú tienes que cambiar tu nombre. Tú tienes que verte como yo te veo y tú tienes que llamarte como yo en la eternidad te estoy llamando. Desde la eternidad te estoy trayendo existencia como padre de muchedumbres. Desde la eternidad te estoy diciendo que tú vas a tener muchos hijos. Te estoy diciendo que vas a ser padre de una nación, que saldrán reyes de ti. Abraham tuvo que creerlo y empezar a hablarse a sí mismo. Si Sarai le decía a Abraham, él le tenía que decir, te recuerdo que soy Abraham, mi amor, mi princesa, mi Sara. Soy Abraham, soy padre de multitudes. Un hombre de 99 años. Esto es algo absurdo viéndolo desde el punto de vista natural. Absurdo. Imagínate a una persona, tal vez no conoces a alguien de 99 años, pero alguien de 80 años que te diga que todavía tiene un proyecto que va a tener hijos, sería algo absurdo, ¿no? Pero hay gente que se mueve en fe, hay personas que lo creen y hay personas que caminan en esa dirección. Hace algún tiempo íbamos a la Ciudad de México y mi esposa y yo estábamos en el aeropuerto esperando el avión y había dos asientos separados. Mi esposa se sentó en una fila diferente a la mía, una silla diferente a la mía en la sala de estar ahí en el aeropuerto. Y entonces Flor empezó a platicar con un hombre que estaba allá al lado de ella y era un señor que venía de Ciudad Mante, un saludo, una conversación, y este hombre le comentó que era un empresario en Ciudad Mante y que iba a la Ciudad de México a hacer unos negocios. No, pues qué bueno. Pero en la plática, en la conversación salió a colación una persona de aquí de la ciudad que tiene cerca de 90 años y este hombre le platicaba a mi esposa que admiraba mucho a ese señor porque a sus 90 años es un hombre millonario, es un hombre empresario, es un hombre que tiene muchos negocios y ese hombre que tiene muchos negocios tiene como 90 años y todavía va a la Ciudad de México a ver qué negocios hace, a ver qué oportunidad aparece, dónde puede invertir a sus 90 años. Cuando escuchamos eso le dije, wow, a sus 90 años, digo, a esa edad ya alguien pudiera estar disfrutando a los nietos, a los bisnietos, haciendo otras cosas, pero que todavía a esa edad esté pensando en ir a la Ciudad de México a encontrar, a ver qué encuentra para invertir, a ver qué encuentra para comprar y vender, aunque ya es millonario, aunque ya es un hombre que ha recorrido mucho. Esto habla de que hay personas que mientras viven no dejan de soñar, no dejan de estar activos, no dejan de caminar, no dejan de producir, no dejan de creer. Dejan de creer. Abraham, el de la Biblia, 99 años. Y ahora Abraham tenía que, cuando iba a comprar algo a la tienda, y le decían, ¿qué pasó, señor Abraham? No me diga Abraham, por favor, ahora me llamo Abraham. Me llamo padre de multitudes. Ay, perdón, señor padre de multitudes. Buenos días, gracias. Y por ahí iba en la calle, tal vez con las chivas, y alguien le decía, buenos días, señor Abraham. Abraham, por favor. Soy padre de multitudes. Ay, perdón. Padre de multitudes, ay, ya se volvió loco el señor. El vecino dice que es padre de multitudes, 99 años, y no tienen hijos, y dicen que es padre de multitudes. Pero la Biblia dice que Abraham
tuvo ese cambio de lenguaje y empezó a llamarse como Dios decía que él se llamaba. Sabes que en la eternidad se te dio un nombre, pero la vida te ha dado otro nombre. En la eternidad, el Creador te puso una etiqueta con nombre. Ese nombre tiene tu propósito. Ese nombre tiene la razón por la que estás aquí. Pero la vida te ha cambiado el nombre. Jacob, por ejemplo, cuando nació agarrando el calcañar, agarrando el chamorro de su hermano. Así, agarrándolo. Y por eso le pusieron Jacob, porque en la Biblia dice que en ese contexto significa uno que toma del calcañar, uno que no se queda atrás, uno que se aferra, uno que no será por vencido, uno que no se va a distraer, sino que se va a agarrar a su propósito, uno que lucha. Ese era el verdadero significado. Pero las circunstancias que vivió lo llevaron a un cambio de nombre. Porque su hermano dijo, bien, se llama Jacob, porque ya me ha hecho trampas varias veces, es un tramposo, es un usurpador. Eso fue lo que vivió Jacob, el nieto de Abraham. Jacob nació con un propósito, nació con un espíritu aferrado, aferrador, alguien determinado a no quedarse atrás. Pero la vida lo llevó a hacer trampas, a hacer embustes, a ser un usurpador. Y así vivió Jacob, el usurpador. Por eso cosechó lo que había sembrado cuando su mismo suegro le dio a Lea en lugar de Raquel. Le dio la grande en lugar de la que él quería. Le dio la mayor en lugar de la menor. Fue el primer desentonado de la Biblia. Estaba pagando las consecuencias. Ya tenía su familia, ya sabía que había un llamado, ya tenía la impartición de su padre, porque su padre había orado por él cuando ocupó el lugar de su hijo, de Isaac, de Esaú, su hermano. Su padre impuso las manos, le dio la bendición, pero no necesitaba un cambio de nombre. Había recibido de su padre esa herencia espiritual, ese legado espiritual, pero necesitaba un cambio de nombre. Por eso en Peniel, cuando Jacob tuvo el encuentro con el ángel, Jacob le dijo, no te voy a dejar hasta que me bendigas. No te voy a dejar hasta que me impartas la bendición que necesito. Estoy harto de esta vida. Sé que hay algo más. Entonces, dice la escritura que el ángel le preguntó, ¿cómo te llamas? Jacob. Y entonces el ángel le dijo, el ángel del Señor le dijo, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y los hombres y has vencido. Israel, que significa príncipe con Dios. Príncipe con Dios. Ese cambio de nombre, ese cambio de rumbo, ese cambio de dirección. Cuando vino ese cambio de nombre, entonces las cosas empezaron a caminar diferente. Necesitamos ese cambio de nombre. Abraham recibió la letra H y recibió el cambio de nombre. Jacob pasó de ser un usurpador a un príncipe con Dios. A un príncipe con Dios. En Éxodo 19:6, el Señor le dice a Moisés que le diera un mensaje a la casa de Jacob y a los hijos de Israel. Son el mismo pueblo, es la misma persona, Jacob e Israel, pero en ese mismo pueblo había personas con mentalidad de Jacob y había personas con mentalidad de Israel. Ya habían salido de Egipto, habían pasado 10 estaciones, llegado al Sinaí, pero aunque había pasado tiempo, el Señor le dijo, dile a la casa de Jacob y a los hijos de Israel. El mismo personaje, Jacob e Israel. El mismo pueblo, pero unos tenían mentalidad de Jacob, a pesar de que ya tenían un tiempo de avanzar. Mientras que otros ya habían sido transformados y tenían mentalidad de príncipe, mentalidad de reino, mentalidad de príncipes con Dios. De manera que tú y yo podemos tener 10 años en la iglesia,
20 años en la iglesia, no sé cuánto tiempo, pero todavía tener mentalidad de Jacob, todavía tener mentalidad de trampa, de usurpar, de hacer las cosas incorrectamente. O podemos tener poco tiempo, un año, porque de Egipto al Sinaí creo que hicieron cerca de 3 meses. Y para esos 3 meses ya había personas con mentalidad de Israel. O sea que no se trata del tiempo que tengas en la iglesia, no se trata del tiempo que tengas en el camino del Señor, se trata de tu disposición para cambiar. Se trata del corazón que tienes, un corazón íntegro, un corazón perfecto. Podemos estar llenos de defectos, errores, cometer errores y una serie de situaciones, pero cuando acá adentro está el firme deseo de agradar a Dios, no hay 2 pensamientos en nuestra mente, sino uno solo, hacer la voluntad de Dios. Entonces viene esa transformación, ese cambio de nombre, de Abraham a Abraham, de Jacob a Israel. Y ese cambio de nombre te va a llevar a un cambio de lenguaje, a un cambio de conductas, a un cambio de acciones, y vas a ver, vas a caminar en ese lenguaje de la fe, vas a traer a existencia, vas a hablar como Dios. O sea, no me refiero a que serás Dios, pero hablarás como el mismo lenguaje que usa Dios. Dios llama a las cosas que no son como si ya fueran. Dios trae a existencia las cosas que todavía no son. Y cuando Dios te las muestra, tú hablarás lo mismo que Dios habla y verás lo que Dios ve y tendrás lo que Dios tiene para ti. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos reveles los principios que encontramos en esta enseñanza, que nos reveles, Señor, la profundidad de este cambio de nombre, que traiga sobre nosotros ese entendimiento. Y te pido por todos aquellos que ya están listos, te pido por todos aquellos que ya han sido procesados, te pido por todos aquellos, Señor, que han avanzado, que han transicionado de Jacob a Israel, de Abraham a Abraham, de Sarai a Sara. Señor, te pido que impartas esa letra H. Te pido que traigas esa revelación del cambio de nombre. Te pido que traigas, Señor, esa revelación del propósito por medio del nombre. Que en el nombre de Jesús, Señor, se reciba esa impartición. Que en el nombre de Jesús, Señor, se abran los cielos y el Espíritu Santo venga a traer a existencia el propósito, a traer a existencia, Señor, la visión tuya, a traer a existencia tu voluntad. Que en el nombre de Jesús se imparta esa letra H. Que en el nombre de Cristo venga ese cambio de nombre. Que en lo espiritual se revele. Que en lo espiritual se muestre. Que en lo espiritual, Señor, se asigne, se afirme, se establezca. Que en el nombre de Jesús eso traiga un cambio en nuestro lenguaje, en nuestra manera de hablar. Que en el nombre de Jesús podamos usar el lenguaje de la fe. Porque Dios llama a las cosas que no son como si ya fueran. Que podamos hablar lo que Dios nos muestra. Que podamos hablar lo que Dios dice que ya es. Y que en el nombre de Jesús podamos traer a existencia eso que Dios determinó para nosotros. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, imparte a nuestra vida. Espíritu Santo, imparte a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, sopla sobre nosotros. En el nombre de Jesús, sopla sobre nuestra vida. Que así como Ezequiel profetizó sobre aquellos huesos secos y el Espíritu sopló de los 4 vientos para empezar a dar vida a aquellos huesos, de igual forma, Señor, tu Espíritu Santo, el ruá de Dios, sople. El ruá de Dios imparta vida. El ruá de Dios traiga aliento de vida. En el nombre de Jesús, que recibas esa impartición, que el cielo se abra sobre ti y que recibas esa impartición en el nombre de Jesús. Juan el Bautista solo bautizó a Jesús, pero el Padre fue quien impartió el Espíritu
Santo sobre Jesús. Juan el Bautista solamente bautizó a Jesús, solamente enseñó a Jesús el camino, pero el Espíritu de Dios vino sobre Jesús para introducirlo a su propósito. Que la palabra que te he compartido solamente sea como un preparativo del camino al Señor sobre tu vida. Que sea yo como un Juan el Bautista que solamente te da el mensaje, que solamente te introduce a lo que el Padre va a hacer en ti, a lo que el Espíritu Santo va a hacer en ti, y que Él te dé el cambio de nombre, y que Él te dé la impartición que te faculta, que te habilita para ser padre de muchedumbres, para cumplir el propósito por el cual Dios te ha dado existencia. Lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que tengas buen día y que el Señor te bendiga.